Cerca de 50 millones de personas de origen latino viven en Estados Unidos, representando cerca de 16% de su población total. Para 2050 se pronostica que este número ascienda a 103 millones de personas y en ese momento representará ese número cerca de un cuarto de la población total norteamericana. En este escenario de franca presencia latina en Estados Unidos, y aún hoy, cuando intenta imponerse el modelo de cooperación económica internacional entre países, están muriendo cerca de 700 mexicanos al año en su intento de cruzar la frontera norte. Son mexicanos que por razones económicas o culturales buscan encontrarse y reencontrarse con los cerca de 30 millones de personas de origen mexicano también que en la actualidad viven en Estados Unidos. El pasado 13 de abril, y en este contexto de nuevo de franca presencia de mexicanos y latinos en Estados Unidos, el estado de Arizona, a través de su Cámara de Representantes, con una votación de 35 a favor y 21 en contra, aprobó una ley en la que se pretende normar la vida pública de este estado. Esta ley tiene dos características específicas en las que la opinión internacional ha condenado. Por un lado, la nueva capacidad que se les otorga a los oficiales norteamericanos de detener a cualquier persona por el simple hecho de sospechar que sean inmigrantes, y por otro lado, el mismo hecho de criminalizar a los inmigrantes. Este fenómeno ha sido atacado por diferentes organizaciones de la sociedad civil con activismo político en Estados Unidos en pro de los derechos de los latinos y con instituciones de la sociedad civil en México que pretenden también luchar por los derechos civiles de los indocumentados. Específicamente y desde el punto de vista discursivo, el gobierno federal ha participado también en su actividad de representante de los ciudadanos mexicanos concretamente, para promover que esta ley se revise y que pueda entenderse desde la lógica de los propios norteamericanos, que riñe con los derechos y con las declaraciones universales de los derechos humanos, específicamente en los dos puntos que mencionaba anteriormente. Este hecho y el activismo político del gobierno federal, específicamente a través de su Cancillería, ha tenido un nivel discursivo hasta esta última semana en la que el gobierno federal, a través de nuevo de la Cancillería, ha pretendido promover acciones jurídicas en las cortes norteamericanas, concretamente amparadas bajo la figura jurídica que en Estados Unidos funciona de amigo de la corte. Hay una demanda en contra de esta ley y de quienes la han promovido por parte de algunas organizaciones civiles en Estados Unidos, y el gobierno mexicano, con esta figura de amigo de la corte, ha pretendido impulsar el conocimiento de los jueces norteamericanos que eventualmente tomarán la decisión del fenómeno social que es la migración. Subyace a este debate sobre la migración y la potestad que tienen los estados de normar su vida pública en esta materia, específicamente en Estados Unidos, un fenómeno cultural. 48% en algunas de las mediciones que han hecho de la sensibilidad de la opinión pública norteamericana sobre este hecho está de acuerdo con la ley Arizona y con el formato de la ley Arizona y con específicamente los apartados que han ido, digamos, en detrimento de los derechos humanos y civiles de los indocumentados. Este es un número y un porcentaje elevado para un pueblo que pretende construirse a la luz de su propia historia de inmigrantes y de personas venidas de otros lados. Recordando al filósofo humanista Carlos Castillo Peraza, que citando a los clásicos del estudio del fenómeno social, decía que un pueblo es una comunidad humana de recuerdos y una nación, una comunidad de esperanzas y proyectos compartidos. Estados Unidos no puede asumirse como nación si deja de fuera a los millones de latinos que construyen su proyecto de vida desde la plataforma social y de desarrollo personal que Estados Unidos les ofrece. Es imposible que se asuman como nación en ese contexto. Esta ley tiene que revisarse desde la lógica del respeto a los derechos humanos. Los ciudadanos norteamericanos deben entender que el fenómeno de la migración es un fenómeno multicausal que no solo está explicado a la luz de las leyes de los estados y que en ese sentido ninguna ley va a venir a romper la dinámica humana que responde a la propia libertad de los individuos de buscar mejores condiciones de vida. El Estado mexicano también tiene que responsablemente y humildemente reconocer lo que no ha podido ofrecerles a los mexicanos que día con día arriesgan su propia vida en el intento de pasar a un país que, al menos desde la lógica de la evaluación que hacen los propios medios de comunicación y cómo se han ido transmitiendo
las propias historias de éxito en Estados Unidos les ofrece a ellos una mejor oportunidad de desarrollarse plenamente como personas.